con la pregunta sobre ¿por qué escribir justamente norteña en esa etapa de tu vida y de tu carrera? Pues yo creo que porque estaba justamente haciendo un proyecto de memoria musical. O sea, digamos como el disco de Norteña es un disco que está hablando, que yo quería como enfocarme en ese territorio. Entonces empecé a leer mucho sobre Baja California, sobre Tijuana, sobre todo. Y eso como que de alguna manera se conectó con una memoria escrita. Yo ya varias veces me ha acercado a la posibilidad y luego como que lo dejaba porque decía, pues es que como que no siento que es algo que tiene sentido en este momento para mí, o sea, tengo que hacer otro disco. Pero ya al estar haciendo este disco que tenía que ver con la memoria, dije, ay, no sé, como que siento que tiene sentido. Entonces ahí dije, bueno, voy a empezar a acompañarlo con este texto, pero sin saber muy bien si lo iba a lograr terminar. O sea, siempre lo llamé texto. Entonces el proceso me gustó. O sea, me gustó este proceso de pensar un poco como el recorrido de mi relación con la música y también pensar en, porque también el disco de alguna manera pues era, pues no sé cómo hago para celebrar o cómo me conecto, digamos, como con ese territorio donde yo crecí, con la relación que me inculcaron en la música, que también es un poco lo que me pregunto en el libro, ¿por qué la música, no? Y tiene que ver con mi familia, tiene que ver con la música que escuchaba de chica. Entonces todo se empezó a conectar. Estaba leyendo hoy en la mañana esa parte donde hablas sobre qué tipo de compositora querías ser cuando estabas en tu segundo álbum. Sí. Hoy, a más de 30 años ya de trabajo, de carrera, ¿qué compositora es hoy por hoy, Juli Cabello? Pues yo quiero buscar como decir las cosas de la manera más sencilla posible, más directa posible. O sea, tanto cuando escribo un texto como cuando escribo una canción. O sea, para mí la canción tiene que ser lo más como... O sea, no tiene que ser pensar, sino sentir algo, ¿no? Y eso yo siento que, aunque a veces sí pensamos cosas, pero yo creo que la música como que te abre puertitas ahí como en diferentes lugares, y aunque no es el arte en general, no es algo que estructuralmente pueda como mover el mundo, ojalá que así fuera, que los artistas movieran el mundo, también sí se pueden mover emociones, se pueden abrir posibilidades, se pueden abrir conexiones que son tan importantes para las personas, y más como, no sé, más como viendo entre más complejo se pone el mundo, más distancias agarramos porque la tecnología nos separa un poquito más. Pues siempre como que el arte nos hace como conectarnos, ¿no? Claro. Conectarnos de una manera más cercana. ¿Tuviste alguna referencia literaria o musical al momento de escribir? Sí, muchas. O sea, yo creo que, o sea, especialmente, o sea, digo, son diferentes, ¿no? O sea, cuando yo estaba pensando en escribir una memoria, a mí siempre me ha gustado mucho leer el ensayo personal, o sea, a Vivian Gornick, mucho como la memoria de muchos músicos también que he leído en diferentes momentos, Christine Hersch, que escribió Rat Girl. O sea, soy como un poco cliché, pero si estoy de gira me encanta leer a alguien que está de gira. O sea, que me cuenten de cuando estaban de gira. O sea, es como que me encanta la memoria de músicos, pero también creo que yo quería como lograr un cruce entre el ensayo personal, que es más reflexivo, y la memoria, ¿no? O sea, no solamente voy a contar toda mi vida, sino voy a enfocarme en mi relación con la música. Eso es lo que yo quería, como solamente quiero entender por qué. O sea, por qué música, ¿no? Eso era un poco, pero sí, o sea, la lectura es una constante para mí. No me imagino mi vida sin tener unas horas de lectura todos los días, la verdad, porque pues es como mi forma de encontrar reflexión, de un poco mi forma de meditar, el pensar el mundo, pensar siempre viene a través de la palabra para mí. Entonces necesito un poquito de ese espacio para leerme unas páginas al día de algo que estoy leyendo, ¿no? Y es como ese espacio para ti. Ajá, es como algo para mí. Y así como otras personas pues recurren a la meditación como para desconectar y para... Yo necesito de esa paz, así de esa desconexión unas horas al día. ¿Cuál es la diferencia entre pues componer un álbum completo, así como lo has hecho varias veces, y escribir? O sea, fue un proceso creativo distinto. También, ¿cómo esperas conectar con toda esta audiencia que has generado a lo largo de todos estos años? ¿Crees que sea la misma forma de conectar a través de la escritura? ¿Cómo crees que lo tomen? Wow, sí es muy diferente. O sea, sí es súper diferente. Yo creo que, pues digo, también yo llevo tantos años componiendo canciones que ya sé cuándo la empiezo y ya sé cuándo la termino. El texto es diferente, es como se extiende más, tienes que volver más, tienes que revisar, corregir. O sea, como que es algo mucho más, más riguroso en un sentido. Sí, me quedé como muy fan de la gente que escribe, la verdad, una vez que terminé esto, porque sí requiere como de más disciplina, yo siento. O sea, aunque la música también, todos los artes requieren disciplina, pues creo que para escribir una canción para mí es más fácil. O sea, si me tomo unas horas y ya más o menos sé cuándo la tengo. Y claro que de ahí vienen un montón de cosas más y trabajo y producirla y arreglarla y todo.
pero pues la música me sale mucho más fácil, llevo mucho más tiempo haciendo, o sea, no sé, era como más fácil. La escritura sí me parece un ejercicio bonito porque yo siempre he escrito diarios, pero es muy desordenado escribir diarios, no hace falta estructurarlo, no hace falta dirigirte a nada. Escribes lo que se te ocurre y es mucho más libre. A mí ese espacio me encanta, pero no es algo que yo nunca pensé cómo estructurar ni... Y esto ya lo empecé cuando ya me di cuenta de que lo que quería era escribir un texto así. Sabía que requería un trabajo de estructura, del sentido, de por qué, de un orden. Y es muy loco porque yo siento que sí me reconcilié con muchas cosas de mi vida al escribir el libro. O sea, como que sí fue como de... No porque el libro sea como explicativo, sino porque para mí resultó, bueno, tomé un montón de decisiones que en el momento que las tomé eran difíciles, pero tenían un sentido en el todo de mi vida un poquito, ¿no? De eso iba también otra pregunta que tenía aquí. Después de escribir Norteña, ¿comprendes mejor a la Julieta de aquellos años? Sí. ¿Cómo fue como volver a leerlo? Primero como recordarlo. Sí. Y escribirlo y también después volverlo a leer y decir, híjole, pues ¿qué estaba pasando, no? En mi vida en ese momento. Y también preguntarte si hubo algún recuerdo en particular que te haya costado rememorarlo sí y escribirlo. Pues es que yo creo que hice mucha terapia antes de hacer el libro, y eso fue importante porque yo creo que sí tenía muchas trabas de cosas que tenía que resolver conmigo misma, con mi familia, como en general, como en mi historia, y eso lo tuve que acomodar antes de empezar a trabajar el libro, porque no podía haberlo hecho si hubiera tenido cosas medio resueltas, ¿no? Con mi familia, o sea, y con mi familia tengo como muy buen diálogo que se ha ido actualizando con la vida, o sea, que por suerte, o sea, por más que yo hablo mucho de cómo lo estricto que era mi papá cuando yo estaba creciendo, pues ahora yo sé que mi relación con él ha cambiado, que él ya se suavizó, y yo creo que les hace bien a los señores mexicanos que sus hijas escriban sobre ellos, sinceramente, creo que es algo importante, porque te juro que ahora que leí el de, Almadelia Murillo, él escribió sobre su papá, Ivette, ay, híjoles, ¿cómo se llama? Ivette Luna Flores, que también escribió sobre su papá. Como que digo, qué bueno, qué saludable es para México que las mujeres escriban sobre sus padres, porque el padre mexicano es casi como una estatua. Entonces necesitamos como desarmarla, deconstruirla, que ellos también puedan reflexionar sobre las cosas que se les impusieron a ellos y que pueden cambiar. O sea, yo he visto a mi papá cambiar y me considero muy afortunada de poder vivir mi relación con él actual después de la que fue cuando era chica, que era muy difícil y que tampoco la transmito como la más difícil, pero sí él se ve como un hombre estricto, lleno de miedos, lleno de cosas como de ay, mi hija. Entonces está padre como ahora poder compartir esto con él y que mi papá pues ya lo leyó el libro, mi mamá también, están contentos, o sea, como que para ellos también es bonito ver como esa historia también, ¿no? Lo del cassette que comentan. Lo del cassette, sí. Exactamente, o sea, esa cosa como también, es que mi papá estaba muy asustado, o sea, él como que decía, no, se tiene que casar, se tiene que salir de esta casa casada, y era como de, ¿cómo crees? O sea, tampoco es tan fácil, digo, y tampoco es lo que queremos, o sea, yo nunca me cuestioné eso, yo sabía que no me quería casar, entonces era como bastante obvio que eso iba a ser un problema, siempre lo fue. Bueno, ok, señor, si Norteña tuviera un soundtrack, ¿qué artistas y qué canciones? Pues a ver, yo creo que tendría que estar seguro Juan Gabriel, desde lo más ranchero, o sea, desde probablemente ya, hasta... es que hay una canción de Juan Gabriel. A mí esa época pop de Juan Gabriel, he venido a pedirte perdón, esa es otra que tiene que estar. Los viajes de carretera con mi familia siempre estaba el disco de Rocío Dúrcal con Juan Gabriel, el de Amor Eterno, que yo creo que ese disco ha marcado mucho, no solamente como me marcó mi infancia, sino también mi manera de hacer canciones y mi manera de pensar lo que quiero proponer, que es como algo muy acercado a la música regional, pero no, yo lo que hago nunca ha sido música regional, pero como que me refiero a como la música popular, ¿no? O sea, yo creo que Juan inventó como el pop ranchero. Y siento como que eso nos conecta a muchas generaciones en México, yo creo. ¿Quién más tiene? Tienen que estar los Tigres del Norte sí o sí, porque el norteño que había en mi casa era Tigres del Norte, 100%. O sea, era como de todas las canciones de los Tigres, los corridos también de José Alfredo Jiménez, por ejemplo. El corrido del Caballo Blanco era como una canción que yo creo que nos gustaba mucho porque el caballo eventualmente va a llegar a Tijuana y eso era como lo que más nos gustaba de la canción. O sea, recorrió todo el país. De hecho, para mí fue un shock enterarme que eso no era un caballo, sino que era un auto. Que José Alfredo se le escribió a su auto, no a un caballo. No a un caballo. Pero yo toda la vida me imaginé un caballo blanco y no, era en realidad un auto.
fue horrible para mí enterarme de que había sido un auto. Y fue como, ¿para qué me contaron esto? Y es como, bueno, ya eres adulta, te puedes enterar de las cosas. Y yo como, no quiero saber eso. Creo que esos son como unos básicos. Sonia López y la Sonora Santanera es soundtrack familiar 100%, porque siempre se ha bailado mucho en mi casa. O sea, a mi familia les gusta mucho bailar. Entonces, el baile es importantísimo, ¿no? O sea, como que la cumbia, el baile, Bronco, Sergio el Bailador también. José. Bueno, ya por último, para terminar esta parte de la entrevista, sí me gustaría preguntarte qué tipo de compositores, compositoras, músicos, intérpretes necesita hoy por hoy la escena musical en México, entendiendo pues la complejidad, ¿no? Que igual comentabas hace rato, entendiendo pues, la complejidad que tiene México. Sí, es que yo creo que tenemos una riqueza ahorita musical que transmite también diferentes, porque yo creo que no es solamente, la música no solamente va a expresar las cosas bonitas, también tiene que expresar las cosas que a muchas personas son realidades de muchas personas que a otros nos parecen peligrosas, o sea, por ejemplo, digo, porque también, yo por ejemplo digo, tenemos el lado de compositores súper jóvenes como Silvana Estrada, como Macario Martínez, como o sea, hay un montón de gente que está haciendo como cosas muy sensibles, que hablan de una realidad como muy cercana, ¿no? Y por otro lado tenemos el corrido tumbado que quizás cuenta historias como mucho más duras y que a veces muchos podemos decir como, pues yo no sé si mi vida es así, pero también renuevan lo que es la música mexicana de una manera distinta. Entonces me parece como que también ese lado hay que escucharlo. O sea, yo no creo en la censura en la música, sinceramente. No creo que hay cosas que mejor que no estén porque no vaya a ser que generen como malas ideas. Las ideas ya están ahí, la realidad está ahí. O sea, solamente basta con verla. O sea, ¿desde cuándo los Tigres del Norte estaban haciendo lo que ellos llamaban el narcocorrido? En un momento se llamaba así. Y por desgracia hay toda una generación, o ya varias generaciones en México que solamente conocen una realidad donde México tiene como este nivel de violencia, ¿no? Entonces, pues no podemos tampoco abstraernos de eso. Eso es parte de lo que somos también. Eso es parte de nuestra cultura y hay que escuchar esa parte también, ¿no? Muy bien.